Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a dar una clasificación de las drogas. Existen muchas clasificaciones dependiendo de tal o cual criterio, pero yo siento que muchas de esas clasificaciones dan lugar a confusiones. La que veo más acertada de esas clasificaciones es la clasificación que hace Antonio Escotado. Esto lo hace precisamente dependiendo de la psicoactividad de la droga, esto es, los efectos que causa en el individuo. En este caso tenemos tres tipos de drogas, que serían las drogas de paz, las drogas de energía y las drogas de excursión. Vamos a ver por separado cada uno de estos tres tipos de drogas. Empecemos. Iniciamos con las drogas de paz. Estas drogas se relacionan con el alivio del dolor. El dolor viene siendo la respuesta inmediata ante alguna lesión, como el martillazo de un dedo, por ejemplo. También se relacionan con el sufrimiento, llamando sufrimiento a la respuesta ante una pérdida actual o posible, como sería la amputación de algún miembro o una enfermedad crónica. Y por último, el desasosiego a lo que impide dormir, concentrarse o simplemente existir sin angustia. Las drogas de este tipo prometen algún tipo de paz interior, abarcando desde una sutil hibernación hasta un plácido embrutecimiento. En esta categoría se pueden agrupar el opio y los opioides, las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol, el éter, el cloroformo y un largo etcétera. En el caso de las drogas de energía, tenemos que se relacionan con lo que se llama no querer sentir los deseos, entre cuyas manifestaciones se encuentran la pereza, la impotencia y el aburrimiento. O sea, para salir de estos estados, estas drogas proporcionan algún tipo de energía o de aumento de las capacidades físicas y mentales. En este apartado tenemos la cocaína, la anfetamina, la cafeína, la teofilina y un largo etcétera. Y para terminar vamos con el tercer tipo, las drogas de excursión, que se relacionan con la curiosidad intelectual y el corazón aventurero, mal adaptados a una vida inmersa en rutinas y anticipada por otros, en cuya aspiración es abrirse horizontes propios. Estas drogas proporcionan o prometen algún tipo de excursión a zonas no recorridas del ánimo y la conciencia. En este apartado tenemos lo que es el LSD, la marihuana, los hongos alucinógenos y un largo etcétera. Hasta aquí el video amigos, nos vemos en otra ocasión, les mando un saludo afectuoso.